Sigo, sigo pidiendo por mi nieta, por mis sobrinos, mis sobrinas, y por nosotros que estamos conectados y por usted, por pastor, por su familia. Eso. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea agradecer a Dios o hacer audible algún motivo de oración para orar los unos por los otros? ¿Alguien más? ¿Alguien más antes de orar? Vamos a orar entonces. Vamos a orar. Agradecer a Dios por el día que nos concede, por porque la mayoría vamos a tener un poquito más de oportunidad de descansar, ¿verdad? Y, ¿no es cierto?, por las oraciones que han sido respondidas, las que están ahí en su corazón, la que ya manifestó también al Señor. Vamos a orar entonces. Le invito a cerrar los ojos para orar. Amado Padre, gracias Señor por sus cuidados, su protección, porque nos concede un día más de vida y la oportunidad también de testificar, Señor, donde quiera que estemos, acerca de tu gran amor y misericordia, Señor. Gracias porque confiamos de que los pedidos que están en nuestro corazón y que le hemos hecho también audible a usted van a ser respondidos conforme a su voluntad y siempre su voluntad es buena y perfecta, Señor. Ahora en especial queremos rogar que pueda guiar al pastor que tiene el tema de hoy para que pueda transmitir, Señor, lo que usted desea y pueda también hacernos un llamado al corazón, de tal manera que sintamos el deseo de perseverar, prepararnos y juntos ayudar a preparar a un pueblo para el encuentro con usted, Señor. Por Jesús. Amén. Mi pastor nos acompaña hoy día, nuestro pastor Óscar Alvarado, conocido por cada uno de ustedes, evangelista del campo. Si ya está conectado por aquí, sí, ya está conectado. Hola, hola. Hola, ¿Cómo hola, está este lindo grupo de hermanos valientes del Señor que se levantan, verdad? Y se despiertan. Bueno, se despiertan. No sé si está levantado, pero por lo menos que esté despierto, ¿verdad? Ya es bastante. Si se puede sentar en su camita, mucho mejor todavía, ¿verdad? Para que no le coja el sueño nuevamente. Y si tiene al lado de usted un vasito de agua, le va a ser mejor todavía. Qué locura, ¿verdad? Levantarse un 18 de septiembre a esta hora, cuando la mayoría quizás, ¿verdad?, está descansando, hay un feriado, ¿verdad?, extenso, pero estamos aquí, hermanos, porque queremos que el Señor pueda, sí, responder nuestras plegarias. Anhelamos que el Señor dé respuesta a nuestras plegarias, pero de manera especial, estas madrugadas es para que el Señor nos siga considerando como instrumentos, que nos considere como instrumentos valiosos en sus manos. Tomo agüita también para despertarme y para que los pensamientos, ¿verdad?, que yo quiero compartir con ustedes estén en armonía, especialmente con la palabra de Dios. Este es el día 26, si no me equivoco, ¿verdad, Pastor Huguito? Día 26, es decir, ustedes todavía tienen 14 mañanas más que están teniendo. Y me alegra mucho porque el pastor, ¿verdad?, ha tratado de convidar, y esta es una invitación para todo el distrito, pero ustedes en esta mañana son 20 valientes, somos 20, ¿verdad?, de los que estamos aquí presentes, familias representadas, que estamos teniendo un estudio interesante, recordando cómo Dios utilizó a hombres y mujeres, ¿verdad?, hace 150 años atrás aproximadamente, que fueron hombres que creyeron, obtuvieron el pensamiento básico, ¿verdad? La base de lo que nosotros hoy también creemos, que es el adventismo, que es la iglesia adventista del séptimo día. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conocer, ¿verdad?, un poquito más a este hombre que aparece ahí, ¿no es cierto?, en su pantalla. Vamos a conocer, ¿verdad?, a William Warren Prescott. Aún no aparece aquí la pantalla. Se está No compartiendo. aparece en la pantalla. Tranquilo, ahí va a aparecer, ahí va a aparecer.
Ahí sí. Ahí, correcto. Gracias. Ahí ustedes tienen en la pantalla, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí nosotros vamos a ver un poquito, ¿verdad? A este varón de Dios que se llamó William Warren Prescott, ¿ya? Para conocer un poquito, ¿verdad? A este hombre del Señor, quiero también mencionarles algunas cosas que estudiando un poquito me pareció relevantes. Él es parte de la segunda generación de pioneros, por así decirlo. Él tiene una diferencia de edad más o menos de unos 30 y tantos años entre la hermana White, ¿no es cierto? Y él, ¿ya? Incluso, ¿verdad? Cuando él tuvo un encuentro especial con Dios, él tenía unos 32, 34 años y la hermana White tenía sobre los 60 años. Él era ya un joven adulto, ¿no? Obviamente con mayor fuerza, con una visión distinta de la vida en su época, ¿no? Y Dios lo utilizó de manera especial. Yo quiero compartir con ustedes un poquito, ¿verdad?, acerca de la vida, la biografía de este varón de Dios. Fue uno de los asistentes al Congreso de Minneapolis en 1888. Ese congreso fue muy importante porque se estaba, ¿no es cierto?, en auge y con una relevancia el tema de la justificación por la fe. Tomó una posición decidida en favor del mensaje presentado por los pastores Jones y Wagoner. Ya es muy importante recordar estos nombres, ¿verdad? Porque sostuvieron el tema fuertemente de la justificación por la fe. Tema, ¿no es cierto?, que lo sostuvo la iglesia primitiva, Lutero, ¿no es cierto? Y también tenía que alcanzar a la naciente iglesia que era más adelante la iglesia adventista. Comparte con los anteriores el singular privilegio de haber sido calificado por Elena G. de White, mismo lo calificó como uno de los mensajeros elegidos por el Señor, amado de Dios, quien estaba cooperando con Dios en la obra para ese tiempo. Es decir, era muy considerado, ¿verdad?, para la hermana White, este varón, ¿ya? Dios le dio un mensaje especial para el pueblo, decía ella, mensaje que él presentó en demostración del Espíritu y el poder de Dios. Eso lo escribió, ¿verdad?, ella en la Biblia Evangélica el 7 de enero de 1896. Prescott fue un hombre, ¿no es cierto?, educado, ¿no? Una persona que sobresalió y de esa manera también fue un hombre que ayudó mucho en el avance de la educación adventista. Mucho. Eh, voy a ir un poquito más por alguna razón. Ahí sí, ya. Vamos a ver un poquito más, hablar sobre William Prescott. William Prescott fue un administrador también de nuestra iglesia. Sus padres habían sido seguidores del pensamiento de Miller. ¿Se acuerdan ustedes? Especialmente cuando Miller, comenzando a estudiar las profecías, dio a conocer la venida de Jesús en 1844. Obviamente Prescott en esa época de 1844 todavía no había nacido, todavía no había nacido. Él nació en 1855, pero sus padres sí habían experimentado, ¿verdad? La gran desilusión o el gran chasco. Se había ocupado de la publicación y la edición de revistas. ¿Ah? Antes de ser nombrado, miren, fue presidente del seminario de Battle Creek. Fue cofundador del seminario de la Union College, así como su primer presidente en 1891 y un año después fue presidente del recién creada seminario que ahora es, ¿verdad?, la Universidad de Walla Walla. Debido a su reputación y conocimiento bíblico, porque era un tremendo estudioso de la palabra de Dios, se le encomendó hacer una gran gira a nivel mundial para dirigir institutos bíblicos, para crear, ¿no es cierto?, varios seminarios en diferentes partes del mundo, para fomentar el desarrollo de la obra de la educación.
Tras su regreso a los Estados Unidos en 1901, fue nombrado vicepresidente de la Asociación General, es decir, ocupó, ¿verdad?, un cargo de alta responsabilidad dentro de la iglesia. Fue director de la revista adventista, en este caso de la Riverland Herald. Fue editor de esta revista. Tras finalizar su servicio como editor en 1909, trabajó como director de la revista eh, por varios años más adelante, la revista protestante de Magazine. Fue secretario de la Asociación General, es decir, después del presidente de la Asociación General estaba, de verdad, este hombre, hasta que se jubiló en 1937. Es decir, el Señor, ¿verdad?, le dio una extensa vida también aquí a este mundo, porque vivió sobre los 80 años, casi 90 años de vida, ¿no es cierto? Sirviendo como líder eh, también, ¿verdad?, en el Australian Missionary College y como director del departamento de Biblia del Union College. Dedicó el año 1930 a visitar iglesias e instituciones en Europa. A su regreso fue nombrado director de departamento de la Biblia, ¿no es cierto?, en Emmanuel Missionary College, actualmente, ¿no es cierto?, la Universidad de Andrews, puesto que ocupó hasta 1934, ¿ya? ¿Por qué hablo un poquito acerca de la biografía de esta persona, de este hombre de Dios, ¿no es cierto? Porque si nosotros notamos, ¿verdad? Fue un hombre que contribuyó mucho a la iglesia, fue un hombre que ocupó altas responsabilidades, fue un hombre, ¿no es cierto?, que ayudó para que la educación y la visión que tenía la iglesia de crear seminarios para que las personas puedan tener un entrenamiento eh, misionero, para que las personas, ¿verdad?, puedan profundizar la palabra de Dios y de esa manera puedan ser colaboradores con el mandato de Dios de dar a predicar el evangelio. Este hombre obviamente en algún momento de la vida tuvo que experimentar también no solamente haber absorbido una información para él que le enriqueciera su conocimiento, sino que especialmente tenía que experimentar una transformación. No solamente estamos aquí para llenarnos de información, y nosotros también hemos tenido la oportunidad de enriquecer nuestra mente y nuestro corazón con la información del Evangelio. Pero no basta solamente tener una información, tenemos que experimentar una transformación. ¿Y qué sucedió, verdad, cuando él tenía aproximadamente sus 35 años de edad? Cuando él ya había heredado de sus progenitores, en este caso las enseñanzas bíblicas, cuando sus padres y los hermanos le contaron de la gran desilusión, pero cómo se comenzó a levantar nuevamente el movimiento, en este caso ya después del milerismo, en realidad ya el adventismo estaba cerca, ¿no es cierto?, en su tiempo, cuando él quizás tenía cerca de 8 años, quizás, es cuando la iglesia adventista eh, llega a formarse en sí, en 1863. Pero, ¿cómo sucedió, verdad, ese cambio, esa metamorfosis, esa entrega total? Cuando él estuvo, verdad, en la iglesia de Battle Creek, ¿ya? Y aquí les voy a poner quizás eh, esta imagen que me gustó mucho de esta diapositiva. Cuando él está en la iglesia de Battle Creek, No se proyecta. sucede, ¿verdad?, su transformación en el año de 1890. Prescott leyó un testimonio titulado Sé celoso y arrepiéntete. Sé celoso y arrepiéntete. Él escuchó, leyó, ¿verdad?, este testimonio. Y por eso es que el testimonio tiene poder, hermanos. La Biblia dice, ¿verdad?, que en el último tiempo el evangelio, ¿verdad?, tiene que darse a conocer por testimonio. Y cuando él escucha, lee este testimonio, fue el mensaje que comenzó a confrontar a la iglesia, a sus líderes, por su falta de humildad y disposición para aceptar correcciones divinas.
La cita clave en su conclusión actual: es imposible que se presente el carácter de Cristo. Prescott se sintió profundamente interpelado y quebrantado. Es decir, ¿qué experimentó Prescott cuando escuchó, verdad, el mensaje de Apocalipsis, capítulo 3 especialmente, ¿no es cierto? Que es tan importante para nosotros. Prescott, ¿no es cierto?, experimentó lo que nosotros también debemos de experimentar. Lo que Prescott escuchó, ¿verdad?, del versículo 19, que es el mensaje a la Odisea, donde dice la Biblia: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Como un hombre, ¿no es cierto?, ya un hombre joven adulto, que había experimentado varias cosas en su vida, porque había heredado, ¿no es cierto?, de sus progenitores del medio, una religión, ¿no es cierto?, no había todavía efectuado un cambio en su vida. Este mensaje le removió, y no solamente a él, sino que a muchas personas que estaban alrededor, porque en su condición actual, ¿no?, era imposible representar el carácter de Cristo. Se sentían, ¿no es cierto?, acongojados, apenados, avergonzados, que todavía no estaban representando el carácter de Cristo, a pesar de que eran hombres religiosos. Pero fue la palabra de Dios la que comenzó, ¿verdad?, a actuar en la vida de Prescott, este líder adventista que surgió a finales del siglo XIX, pero que más adelante que el Señor lo utilizó grandemente con sus dones y sus talentos para poder avanzar la obra de Dios. Y ya lo miramos, ¿verdad?, en su biografía un poquito, cómo el Señor lo utilizó grandemente para que el movimiento, la iglesia adventista, se pueda desarrollar. Pero primeramente tuvo que experimentar, ¿verdad?, esto en su vida. Prescott fue uno de los dirigentes más enérgicos que tuvo, ¿verdad?, la iglesia adventista. Pero las personas enérgicas no siempre son líderes espirituales. Escuche bien, porque puede ser, ¿verdad?, que nosotros seamos líderes, que tengamos ahí alguna responsabilidad dentro de nuestra iglesia. Pero eso no significa, ¿verdad?, que a pesar de que somos enérgicos, somos, entre comillas, celosos de lo que creemos, eso no significa que muchas veces podamos ser personas espirituales, porque la espiritualidad se da a conocer también a través de un carácter moldeado, transformado. Así fue, ¿verdad?, con este hombre llamado William Prescott o Guillermo Prescott, que había llegado a ser hasta presidente, ¿no es cierto?, del colegio más adelante de Walter Creek, de ese mismo lugar, ¿no es cierto?, donde él escuchó este sermón o este testimonio, ¿ya? Ahora, hay algunas cositas, ¿verdad?, que llaman la atención cuando él escuchó, ¿verdad?, este sermón. El Señor le dijo, ¿verdad? ¿Has visto nuestras rebeliones? Porque el Señor en tiempos pasados ha bendecido y honrado a la iglesia adventista. Se halagan a sí mismos que son escogidos y justos y que no necesitan advertencias, instrucción ni reprensión. ¿Por qué digo esto? Porque el ser humano por naturaleza, y especialmente, ¿verdad?, los que podemos tener mucha información bíblica, religiosa, y como se nos ha dicho muchas veces también que somos un pueblo especial, particular, y que así lo es, ¿ya? No tenemos que confiarnos, no somos mejor que las otras personas, ya sean no creyentes o creyentes. Es importante que nosotros siempre podamos también volcar nuestro corazón a los pies de la cruz y experimentar un arrepentimiento permanente. Por eso es que el mensaje del testigo verdadero dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir, la luz que has recibido puede disminuir o puede desaparecer, a menos que experimentes, ¿verdad?, una transformación en tu vida, porque el arrepentimiento justamente es eso. El desagrado del Señor es en contra de su pueblo, no en contra, ¿verdad?, de los pueblos que no conocen el Evangelio, sino especialmente de su pueblo. Y cuando el testigo verdadero les ha enviado un consejo de reprensión y advertencias, porque Él nos ama, por esto dice el texto, ¿verdad? Yo amo y castigo, ¿verdad?, a los que amo. Ellos se han negado a recibir el mensaje. ¿Y por qué se niegan a recibir el mensaje? Porque no hay una transformación en la vida. ¿Qué significa que una gracia tan sublime no enternezca nuestros corazones endurecidos? En las iglesias deberían haber una manifestación maravillosa del poder de Dios en cada una de las iglesias que pertenecemos, ¿ya? En cada uno de los grupos que estamos aquí representados, pero este no se moverá en lo que nos hayan, en lo que no se, en los que no se hayan humillado delante de Dios y hayan abierto la puerta del corazón mediante dos puntos relevantes que necesitamos de experimentar constantemente: la confesión y estar dispuestos al cambio. Es decir, el reconocimiento de nuestra vida, el talento y una amplia experiencia no hará de los hombres canales de luz. Por favor, comprendamos este tema. Podemos tener experiencia, podemos tener talentos naturales que nos heredaron nuestros progenitores, el medio, hemos adquirido cierta experiencia, pero esto no nos hará hombres que podamos experimentar y ser canales, ¿no es cierto?, de bendición para otros o para nuestras familias, a menos que nos coloquemos bajo los rayos de luz del sol de justicia que es Cristo Jesús. La luz debe de resplandecer del pueblo de Dios con rayos claros e inequívocos. Esto estoy leyendo, ¿verdad?, un pasaje de la sierva del Señor que lo escribió justamente, ¿verdad?, en la Riverland Herald. Dice acerca de la luz que el Señor nos ha brindado. ¿Para qué nos brindó esta luz? Para presentar a Jesús ante las iglesias y ante el mundo. Esta luz va a triunfar cuando haya un verdadero interés, cuando haya, ¿verdad?, eh, en nuestras vidas la experiencia de una justificación permanente. Todos los que se arriesgan a seguir su propio camino, que no se unen a los ángeles que son enviados del cielo con un mensaje para llenar toda la tierra con su gloria, serán pesados por alto. Perdón, serán pasados por alto. La obra avanzará hacia la victoria sin ellos y no tendrán parte en el triunfo. Wow. A mí esta última parte me causó, es un palo en la cabeza, ¿no? La obra avanzará hacia la victoria sin ellos. Y no, queridos hermanos, esta obra gloriosa que un día va a culminarse, oremos para que sea con nosotros y que el Señor nos pueda utilizar. Mientras hay un escrito, ¿no es cierto?, de varias personas que estudiaban a los pioneros, eh, y se leía, ¿no es cierto?, la biografía de ellos, se sentían tan emocionados que comenzaron a detenerse varias veces con lágrimas de la emoción que miraban, ¿no es cierto?, en la vida cambiada de aquellos hombres. La vida de Prescott nunca más sería la misma. Había sido un adventista, pero ese día se había encontrado con Cristo como su Salvador. De allí en adelante estrechó lazos, ¿verdad?, con la hermana White, ¿ya?, con el pastor John Wagoner, y comenzaron a predicar fuertemente de la justificación por la fe,
del gran amor de Cristo. Y este hombre, Prescott, se había tomado en serio el consejo de arrepentirse y de ser celoso, como lo dice, ¿verdad?, el Evangelio. Me gustó mucho, ¿verdad?, la experiencia de Prescott, porque me lleva, ¿verdad?, a pensar varias cosas. Me lleva a pensar, ¿no es cierto?, a que cada uno de nosotros comienza a tener una vida devocional que no es solamente llena de información, sino, ¿verdad?, de permitir que el Espíritu de Dios pueda cambiar nuestra vida. Como lo hizo, ¿verdad?, el patriarca, ¿se acuerdan ustedes de Jacob? ¿Ya? Y yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, un escrito de la Biblia y obviamente también un escrito del espíritu de profecía. Ustedes saben que Jacob mudó, ¿verdad?, su nombre de Jacob a Israel, de un hombre, ¿verdad?, que usurpó, mintió, que tuvo que ir como fugitivo fuera de su casa, etcétera, pero que después del Señor tuvo la oportunidad, ¿no es cierto?, Jacob, de reencontrarse con Dios y de volcar su vida a Dios. Y ese cambio de nombre quiere decir un cambio, ¿no es cierto?, de identidad, un cambio de pensamiento. Y me gusta lo que dice Santiago 5:16. Vamos a abrir la Biblia, ¿les parece? ¿Tiene su Biblia en mano? Aquí me gustaría saber si alguien tiene la Biblia en mano, ¿verdad? Ya sea de su celular o ya sea, ¿no es cierto?, eh, en libro, así tangible. Y leer lo que dice aquí Santiago 5:16. Un texto quizás conocido para nosotros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Obviamente estamos experimentando sanidad porque reconocemos que estamos enfermos. Solamente los enfermos necesitan sanidad. Y aquí termina diciendo el texto, la oración eficaz del justo puede mucho. Ustedes conocen este pasaje de la Biblia. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido, así como lo fue, ¿verdad?, Prescott. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración, que prevalece, y de la fe inquebrantable. Los mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación. Prescott tenía eso, tenía talento, tenía educación, pero todavía no ha adquirido la victoria, ¿verdad?, sobre su vida porque tenía esa lucha. La riqueza o el favor de los hombres son las victorias que se alcanzan en la cámara de la audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Wow. Qué tremenda, ¿verdad?, esta cita, porque nos está hablando, en otras palabras, que tiene que haber un tiempo y un lugar donde desnudamos nuestro corazón a Dios y reconocemos, ¿verdad?, no que los otros deben cambiar, sino que yo debo cambiar, que yo tengo que humillarme delante de Dios, que yo tengo que experimentar el arrepentimiento, que el Señor, ¿verdad?, a veces permite, ¿verdad?, de que tenga situaciones de aflicción, desafíos en mi vida porque me ama, ¿no es cierto? Y a través de esos momentos difíciles de la vida es cuando el Señor también está puliendo y quiere hacer de nosotros instrumentos valiosos en sus manos. ¿Para qué el Señor, verdad, quiere que nosotros experimentemos esto? Este arrepentimiento, este cambio de vida, para hacernos aptos para su obra, para que nos convirtamos también en personas que interceden por los demás, que no solamente pensamos
en nuestra condición, sino también pensamos, ¿verdad?, en que las otras personas deben de experimentar los favores del Señor, que las otras personas también deben tener la bendición de Dios. Elena G. de White era una mujer que se había transformado en una mujer suplicante, ¿no? Es decir, una mujer de devoción, de oración, de comunión permanente. Y ella obviamente tenía situaciones difíciles en la vida, ¿no es cierto? Su salud quebrantada, un hijo, ¿verdad?, que falleció a temprana edad, dolores en su vida, situaciones difíciles. Sin embargo, ¿verdad? Lo que le sostenía era ese momento de comunión, pero no, ¿verdad?, superficial, sino de una profunda comunión con Dios, siguiendo el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pero a favor de los demás. Y hay un escrito, ¿verdad?, que comparto con ustedes que dice acerca de la experiencia de ella, ¿no? Y ella escribe su experiencia acerca de la oración. Dice, hice planes para realizar reuniones con mis jóvenes amigas, es decir, un grupo pequeño. Algunas de ellas eran vanas y frívolas. Está hablando, ¿no es cierto?, que ella tenía su reunión de damas, como hoy en día, ¿verdad?, el té entre amigas, y algunas de ellas, dice, eran vanas y frívolas, es decir, no tenían su chip cambiado, todavía pensaban en las cosas de este mundo. Resolví que mis esfuerzos no cesarían nunca hasta que se entregaran a Dios. ¿Y para qué estas damas se entregaran a Dios? Dice ella, varias noches enteras las pasé en fervorosa oración por aquellas personas a quienes había buscado y reunido con el propósito de trabajar y orar por ellas. Qué lindo, hermanos. Ella percibió que dentro de ese grupo de damas, habían damas, ¿no es cierto?, que todavía seguían con las cosas que este mundo les ofrecía. Y a pesar de que eran adventistas, eso no quería decir, ¿verdad?, de que llevar el nombre adventista significa, ¿verdad?, que había un cambio de vida. Entonces ella dijo, no, aquí tiene que haber un cambio, aquí tiene que haber algo especial. Y en esas reuniones ella dijo, voy a orar, ¿no es cierto?, por mi amiga tanto, por esta amiga tanto, por esta amiga tanto. Y dice, ¿verdad?, comencé a orar noches enteras en fervorosa oración, la fervorosa oración, esa oración especial, ¿no es cierto? Esa oración que toca el corazón de Dios. ¿Y qué sucedió después de eso? ¿Será que Dios respondió la oración, verdad, de su sierva? Miren lo que dice, ¿verdad? Esto está en el libro El Evangelismo, página 328. Continué exhortando a cada una de las que concurrían a nuestras pequeñas reuniones y orando con cada una por separado hasta que todas se hubieran entregado a Jesús, reconociendo los méritos de su amor perdonador. Cada una se convirtió a Dios. No basta, ¿verdad?, convertirse a la fe adventista. Hay que convertirse al Señor. Hay que convertirse, ¿verdad?, de ser seguidores de Cristo plenamente. Pero este fruto, ¿no es cierto?, que ella dice, cada una se convirtieron a Dios, es decir, vi después del resultado, fue porque ella, ¿verdad?, primeramente comenzó a buscar celosamente al Señor, ¿ya? Y esto que la iglesia está haciendo, miren, no es el único grupo de paso, ¿no? Yo estoy tan contento porque varios distritos están tomando esto mismo que están haciendo ustedes. Ustedes son los más desafiados y yo le agradezco y le felicito al pastor Huguito, ¿verdad?, que desafió a la iglesia 40 madrugadas. Amén, ¿ya? Para que haya un estilo de vida antes de que salga el sol, buscar al Señor. Yo estos 3 días, lunes, martes y miércoles, estoy con otro grupo de hermanos, especialmente de la zona 1, ¿no es cierto?, que se reúnen alrededor de 100 hermanitos
Y así varios distritos. Hay otro distrito, por ejemplo, que a mí me ha llamado la atención y yo alabo el nombre de Dios de que el Señor tocó el corazón del pastor y también de los hermanos que está aquí en el litoral, en San Antonio. Ya no lo hacen de manera, de manera virtual, como lo estamos haciendo por un Zoom, sino que ahora lo hacen de manera presencial, ¿ya? Presencial. Es decir, a las 6 de la mañana, antes de las 6 obviamente, los hermanitos, ¿verdad? Se levantan a las 5, 5 y cuarto, 5 y media de la mañana, se lavan la carita, prenden el vehículo y se trasladan, ¿verdad? Al lugar de reuniones, especialmente la iglesia. Pero el otro día posteaba el pastor de ese lugar cerca de la playa con un grupo de hermanos antes de que el sol saliera. Cuando comienza a ver este movimiento de clamor a Dios, comienza a haber un movimiento de transformación en la vida personal y en la vida, ¿no es cierto?, de la iglesia. Comienza a haber una verdadera consagración. Yo quiero compartir con ustedes dos pasajes de la Escritura más. Uno que me ha gustado últimamente, me gusta mucho el capítulo de Jeremías, el capítulo 15, y generalmente yo leía mucho, ¿verdad?, a las personas del verso 16, ¿no es cierto?, donde el profeta halla la palabra de Dios, la comió, ¿verdad?, dice el profeta, y eso produjo gozo y alegría en su corazón. Y en ese contexto aparece el versículo 19, porque cuando comenzamos a experimentar el gozo de la palabra de Dios y la palabra de Dios nos da información, tiene que comenzar a haber un cambio de nuestra vida. Leamos, ¿verdad? Jeremías 15, 19. Les voy a poner ahí en la pantalla ahí el texto, ¿no es cierto? Es decir, la cita bíblica, y vamos a leerlo. Y miren lo que dice aquí. Capítulo 15, versículo 19, ¿ya? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te convertirás a ellos. Por favor, lea con oración este pasaje de Jeremías 15, 19. Habla justamente de arrepentimiento, porque arrepentimiento quiere decir conversión, arrepentimiento es cambio de dirección, arrepentimiento es una metamorfosis, es lo que experimentó, ¿verdad? Eh, Guillermo Prescott, y aquí está mencionando, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Necesitamos que el Señor produzca un avivamiento en nuestras iglesias, en nuestra vida, en nuestra familia. Necesitamos que el Señor haga de nuestras iglesias que haya una restauración, como dice aquí la promesa. Delante de mí estarás, y si comenzaras a entresacar lo precioso de lo vil, anote bien esta parte, el que tiene que hacer una obra de sacar las cosas que nos sirven, ¿no es cierto? Somos nosotros. Nosotros tenemos que decidir y a veces sacar de nuestra vida las cosas, ¿verdad?, que pueden hacer una interrupción, que no nos permite avanzar. Y la promesa es, serás como mi boca. Qué privilegio enorme que el Señor nos pueda utilizar a cada uno de nosotros para que podamos comunicar con fuerza. Seremos como la boca de Dios, pero eso está condicionado a que nosotros tengamos la firme determinación de sacar aquellas cosas que pueden interrumpir una experiencia real con el Señor. ¿Y qué cosas, verdad?
En el tiempo de Elena G. de White eran, ¿no es cierto?, los teatros, lo que más adelante llegó a ser el cine. Aquí les voy a poner, ¿verdad?, una pequeña imagen. Hay algunas distracciones que en el tiempo de Elena G. de White interrumpían. Hoy esas distracciones se han ido desarrollando, ¿verdad? Con la tecnología mejor. Ustedes se recordarán, había una televisión blanco y negro, después ahora tenemos los plasmas. Y ahora, ¿verdad? Ni siquiera los niños ven televisión. Los niños están y jóvenes y hasta los adultos pegados en el celular. Y pasamos tiempo, ¿no es cierto? Tiempo, ¿verdad? Mirando ahí TikTok, mirando el Instagram, mirando tantas cosas, ni siquiera para informarnos, sino simplemente para mirar, mirar. Y esas eran las distracciones en esos tiempos y en los tiempos ahora que también son peligrosas. Entre los más peligrosos lugares de placer se encontraba en aquel tiempo el teatro. En vez de ser una escuela de moralidad y virtud, como se pretende a menudo, es el semillero de la inmoralidad, decía Elena G. de White. Estas diversiones fortalecen y confirman los hábitos viciosos y las propensiones pecaminosas. Los cantos viles, los ademanes, las expresiones y actitudes lascívicas o de lascivia depravan la imaginación, degradan la moral. Y ella hablaba que esto era más atrayente a los jóvenes, por eso dice, todo joven que asistía habitualmente a estos espectáculos se corrompía en sus principios. Y termina ¿verdad?, la cita diciendo, no hay en nuestra tierra influencia más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las impresiones religiosas y embotar el gusto a los placeres tranquilos y las sobrias realidades de la vida que las diversiones teatrales. Del teatro ella habla. El amor por estas escenas aumentaba con más asistencia, como el deseo de como las bebidas embriagantes se fortalecía el consumo. La única conducta segura consiste en huir del teatro, del circo y de otros lugares de dudosa diversión. Ahora, el teatro ya no es para nosotros ningún problema, ¿verdad? Porque la mayoría que estamos aquí quizás no nos atrae ir al teatro, quizás no nos atrae ir al cine, no hay problema en eso. Pero saben, queridos hermanos, lamentablemente hoy tenemos en medio nuestro este aparatito tan pequeñito, ¿verdad? Que todos lo tenemos, ¿no? Ya ni siquiera miramos a veces televisión tanto, pero sí miramos mucho, ¿verdad? Lo que pasa en este aparatito. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ya no es la grande pantalla, ¿verdad? Donde la gente iba a una sala oscura y miraba y se entretenía. Ahora tenemos, ¿verdad? Una pantalla pequeña que nos está distrayendo y que nos está embolatando la mente. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Como puede ser de gran bendición, también puede ser, ¿verdad? Algo que nos esté separando del Señor. Por lo que miramos, por lo que escuchamos. Por lo tanto, queridos hermanos, miren, hoy es feriado. Hoy no estamos, ¿verdad?, aquí ajetreados y mirando la hora porque tenemos que salir a trabajar. Hoy no hay trabajo. Pero yo creo, hermanos, que tenemos que comenzar a pensar seriamente en buscar al Señor y experimentar, ¿verdad?, un cambio de vida como fue, ¿verdad?, la vida de estos pioneros. Estos pioneros, como fue, ¿verdad?, eh, William Warren Prescott, es para que nosotros también
miremos que necesitamos experimentar también una transformación, una consagración en nuestra vida, de tal manera, ¿verdad?, para que el Señor nos pueda utilizar en este tiempo. Y para eso necesitamos, ¿verdad?, tiempo y lugar. Y de esa manera vamos a cumplir también el ministerio que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Así como el apóstol Pablo escribió, ¿verdad?, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Haz obra, ¿no es cierto?, de evangelista, le dijo. Cumple tu ministerio. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos consagrarnos al Señor, conocer al Señor por experiencia individual a través de su palabra, tener, ¿no es cierto?, una fuerte dedicación con tiempo y lugar a la oración, pero también eso dará como fruto natural el dedicarnos también a la obra del Señor, presentando al Señor a las demás personas. Y me gustó mucho la ilustración, ¿verdad?, que se utilizó hace un tiempo atrás, porque se tomó el ejemplo, ¿no es cierto?, de un entrenador de fútbol. ¿Y qué tiene que ver un entrenador de fútbol? Bueno, hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que nos llaman la atención para ser los mejores. En Brasil, uno de los más recordados y célebres entrenadores de fútbol, les voy a poner aquí la fotito, ¿verdad?, porque quizás algunos de los que están aquí presentes se recordarán. No sé si se recuerdan, obviamente, porque este entrenador ya falleció. Fue Vicente Feola. Interesante, ¿no es cierto? Este gordito que está ahí, porque era gordito, era maceteado, como quien dice, ¿verdad? Era el entrenador de fútbol en tiempos de Pelé, ¿no? Y él fue el que armó la dupla, ¿no es cierto? Que en ese tiempo era una dupla invencible. ¿Cuál era la dupla? La dupla, ¿no es cierto?, de, de Pelé, ¿no es cierto?, y de Garrincha, y que llevó, ¿verdad?, a Brasil a esas esferas tan altas donde se ganaron varios encuentros mundiales, ¿ya? Pero lo interesante de este director técnico, cómo lo hacía, ¿no? Cómo animaba, cómo guiaba, ¿verdad?, el equipo. Y leyendo un poquito acerca de él, me, me entusiasmó, ¿verdad? Porque escuchando, ¿verdad?, el testimonio decía que antes de que los chicos o los muchachos, los jugadores salieran a la cancha, él les motivaba ahí en el camerín, ¿no es cierto? Les daba la última charla, por así decirlo, les abrazaba, les daba un beso en la frente y entonces les decía, vamos. Y mientras los muchachos jugaban, él estaba durmiendo. Muchas veces se quedó dormido en los partidos. Tenía la certeza, la seguridad de que esa charla en el camerín y ese abrazo apretado y ese beso en la frente iba a causar un impacto en ellos. Y ahí en el camerín les decía, miren, ustedes van a estar allí en la cancha afuera y ven ese arco que está al frente de ustedes, tienen 90 minutos para avanzar, avanzar, avanzar y hacer goles. Hagan goles allá, tienen que llevar la pelota a ese arco, ¿verdad? Metan goles, metan goles. A ese arco de allá que está al frente suyo. Pero el que está detrás de ustedes, ese tienen que cuidarlo. Ahí no dejen meter goles. Ahí tienen que atajar. Ahí no tiene que entrar goles, pero al que está delante de ustedes, metan goles, metan goles. Acá no. Y de alguna manera ilustra lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Avanzamos por fe a la patria celestial. Y meter goles significa dar a conocer el Evangelio a todo este mundo, ¿verdad?, que está pereciendo. Y mientras tanto, no dejar, ¿verdad?, que la gente salga por la puerta de atrás. Qué triste es, ¿verdad?, cuando más de alguno de nuestros amigos, hermanos o familiares
dejaron de ser parte de la iglesia porque han flaqueado, porque han dado el brazo a torcer. Pero si nosotros nos ocupamos de lo que realmente es importante, entonces el Señor nos ayudará para avanzar y para obtener el galardón, porque la meta es la vida eterna con nuestra familia y con cada uno de los hermanos y amigos, ¿verdad? Que hemos tenido el privilegio de compartir la fe. La advertencia del testigo fiel de Apocalipsis capítulo 3 es muy relevante, hermanos. El mensaje enfatiza, ¿no es cierto?, que no es el talento, la experiencia, lo que podía ser algún canal de luz, sino verdaderamente el cambio, ¿no es cierto?, de vida. Un nuevo comienzo espiritual tuvo, ¿verdad?, este pionero de la fe adventista y después el Señor lo utilizó grandemente. Esperemos, ¿verdad?, que en este tiempo donde Jesús viene pronto, Maranata, ¿verdad?, Cristo viene, Dios también nos convida a cada uno de nosotros para llegar a ser los instrumentos de Dios y llevar el mensaje de salvación hasta el final de nuestros días. Que bajemos al descanso, si Jesús no viene antes, viviendo una vida con propósito, como era el lema de los conquistadores durante estos días cuando se estaba poniendo la pañoleta. Una vida con propósito. Ellos dieron inicio a una obra de predicación. Usted y yo somos quienes llevamos a esta obra a su culminación, porque estamos a orillas de la eternidad. Vamos a orar. ¿Les parece, queridos hermanos? Amén. Hermana Lichita, hermana Magdalena, hermano Eduardo, Paola, Ricky, Friedrich, Elizabeth, Irene, Edgar, Ana, Elsa, Sara, Amén. Monchi, que el Señor les acompañe. Vamos a orar. Amén, pastor. Querido Padre que estás en el cielo, te agradezco, Señor, porque el ejemplo de aquellos hombres nos ayuda también, Señor, a nosotros en este tiempo. Te agradezco, Señor, porque hay un grupito de hermanos que representan al distrito de Quilpué Poniente, que se están levantando durante estas mañanas para recibir el maná del cielo, Señor. Tal como tu palabra dice, antes de que el sol salga, el pueblo de Israel se levantaba, salía de las carpas, Señor. No solamente se despertaba, sino que se levantaba y salía de las carpas para encontrar el maná. Nosotros tenemos que levantarnos antes de que salga el sol para ir en búsqueda, Señor, del maná espiritual, para que ese maná, Señor, pueda producir vitalidad en nuestra vida, nos pueda fortalecer la fe y esa fe, Señor, pueda producir verdaderas obras de arrepentimiento, que puede ayudarnos a nosotros mismos a tener un cambio de visión y ayudar a otros para que puedan encontrarse también con nuestro Señor Jesucristo. Bendice las familias que representamos, bendice la iglesia a la cual también representamos y permite, Señor, que como un solo hombre, este lindo grupo, Señor, de hermanos de Quilpué Poniente puedan prepararse, Señor, estos días de tal manera que vean milagros en el mes de septiembre. Nos acercamos vertiginosamente, Señor, al mes de octubre, donde vamos a tener una linda campaña. El pastor ya ha estado haciendo varios anuncios, va a tener varios predicadores, Señor, en las diferentes iglesias, pero todos juntos, Señor, tenemos que hacer nuestra parte para que podamos tener el gozo, Señor, de una linda cosecha. Te lo agradecemos y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi pastor Huguito. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias Amén. por el mensaje de esta mañana. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos concedió de escuchar un mensaje de parte de Dios, ¿no es cierto?, por medio del pastor. Y rogamos que todo lo que escuchamos también podamos también compartirlo con aquellos que no estuvieron hoy día. Estos mensajes están quedando grabados en el canal de YouTube, el canal que tenemos ahí, así que van a poder acceder ahí
y también convidar a compartir este mensaje con otro hermano, hermana que no pudo acompañarnos, ¿ya? Así que tengan un excelente día, bendiciones, un grande abrazo para cada uno, disfruten Porque Dios te bendiga, Pastor siempre, Oscar, bendiciones. amén, Gracias, gracias. Bye. que estén bien, disfruten, pero cuídense, recuerden que somos Lo solamente mismo. peregrinos, de pronto Jesús vendrá a buscarnos, estamos preparándonos, Amén, Amén. pastor. amén, Dios les Cómalo bendiga limitado, no tanta a todos empanada, en casita. ¿ya? chao, chao, Cuídense que estén mucho. Un abrazo bien, grande. Dios les gracias, bendiga, hermanos. gracias, pastor. Amén.